¿Cómo andan todos? Vamos a hablar de qué pasó con el mercado que rebotó fuerte después del lunes negro, recuperó toda la caída y esta semana tuvimos una volatilidad interesante porque tuvimos la mayor caída del 2022 del S&P 500 que fue el lunes y luego tenemos la mayor subida del 2022 que fue el miércoles, es decir que tuvimos toda la recuperación. El S&P 500 se había abierto con un gap que lo recuperó, es decir, cerró el gap con el gap negativo que se formó ese lunes negro. Recordemos que esta caída se debió principalmente a la suba de tasas del Banco de Japón, que básicamente hizo que se reacomode un poco el riesgo, es decir, el Banco de Japón tenía una tasa del 0%, lo pasó a 0,25% y esto hace que modifique un poco el flujo del dinero y la alocación del dinero de los inversores que habían pedido prestado a una tasa del 0% y ahora subió al 0,25%. ¿Qué es lo que hacían? Pedían una tasa del 0% y la invertían en un activo, como por ejemplo de T-bills o Treasury bills o acciones que tenían un rendimiento mayor. Ahora, si después de 30 años te suben de 0% a 0,25%, los inversores que dicen, bueno, esta tendencia puede cambiar, mejor empezamos a devolver algo o a reacomodar, que vuelva el flujo para allá, y se empezó a reacomodar todo. ¿Qué significa esto? Esto genera ventas, lo cual las ventas por este acomodo, por así decirlo, del capital, hace que otros inversores que también tienen acciones y demás tengan que redistribuir el riesgo. Es decir, si empieza a caer mucho en acciones más riesgosas, ¿qué tienen que hacer? Cerrar esas acciones y ir a activos más seguros. Entonces esto genera más venta y así se forma una bola de nieve, por así decirlo, que genera esta venta, esta de panic sale que tuvimos. Ahora, veamos en qué estamos, porque si bien tuvimos esta situación, también por un lado tenemos que en Estados Unidos la tasa de interés en realidad estaba buscando más bajarse que subirse. Entonces la situación era distinta y tenemos que esto recuperó el mercado, la verdad, después de todo esto, así que vamos a pasar a los gráficos a ver eso. Pero antes de pasar a los gráficos, quiero mostrarles esta página que ya les dije varias veces. Esto es lo que comentamos todas las semanas, que es la página donde hablamos de todo esto, resumen de lo que sucede en el mercado. Hablamos de qué puede suceder, qué fue lo que sucedió la semana pasada, hablamos de qué va a suceder o qué puede llegar a suceder la semana que viene, y también algún análisis de cripto, acciones, entre otras cosas, y además también eventos importantes que puedan generar volatilidad en el mercado. Esta página se pueden suscribir completamente gratuito, es un newsletter, les llega a su correo todos los viernes, simplemente ponen su correo acá y ya están, no tienen que hacer más nada, reciben todos los viernes estas novedades en su correo. También las pueden ver en la página web. Si quieren seguir viéndolo, tienen que suscribirse y pueden acceder a todo el contenido. Por ejemplo, acá tienen un resumen de qué fue lo que pasó esta semana, una frase de la semana, qué pasó en la semana nuevamente más en detalle, por ejemplo, la volatilidad tocó tales niveles, rendimiento del tesoro a que fueron y demás datos importantes. Y luego tenemos lo que decía de los eventos económicos, qué eventos tienen la semana que viene que pueda llegar a afectar el mercado, luego algún activo interesante y algún dato random de la semana, que justamente esta vez fue de Japón, porque justo tuvimos la noticia fuerte de Japón. Pero tienen así varios comentarios. Por ejemplo, esto fue de la semana anterior, se ve un poquito de qué es lo que se habló de la semana, una tabla de los eventos económicos importantes con la influencia que puede tener, junto con un análisis de algunos activos y alguna que otra frase más. Eso lo pueden, como les dije, en el link de la descripción pueden acceder, es simplemente eso, y pueden ver un poquito más en detalle cómo funciona esto. Ahora pasemos a ver un poquito los gráficos que les comentaba, que es el S&P 500, cómo se estuvo comportando. Si acá vemos un poco en detalle, podemos ver el gap que comentaba. Acá tienen el gap, es este de acá, el gap hacia abajo. Miren cómo les voy a meter un zoom para que puedan verlo en mayor detalle. Ahí lo tienen. Es este gap de acá que fue del viernes al lunes. ¿Cuánto fue el gap? Si tomamos el precio de cierre junto con el precio de apertura, estamos hablando de un 3,96%, un 4% aproximadamente. Que miren cómo se fue completando. Voy a ocultar esto voy a ocultar ¿cómo se llama esto? Las líneas de medias móviles para que puedan verse un poquito mejor este movimiento que estoy comentando. Acá tienen que se formó este gap, este espacio que hay acá entre el lunes y viernes, y luego toda esta semana, los días siguientes, martes, miércoles, jueves y viernes, cerró este gap. Miren cómo lo cerró perfecto además. Estamos hablando que este es el punto del gap y acá cerró, o sea, cerró el mismo día que cerró el gap, así que la semana que viene puede ser bastante movida porque ya cumplió el patrón de un cierre de gap y tranquilamente puede seguir con la tendencia que venía anteriormente, así que vamos a ver cómo evoluciona, pero estén atentos a eso. Acá tienen otro gap también que se formó, que vamos a ver qué sucede, si es que va a buscar cerrar este gap o no también, que también es importante para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a volver a las líneas de medias móviles. ¿Y qué es lo que tenemos?
Cierre de gap, tenemos en otros activos un día bastante positivo, o sea, toda esta semana la recuperó en un solo día, miren lo que fue, 4,23% desde que cayó el lunes, ¿no? Así que se ve bastante bien todo en general. Si vemos otros activos como puede ser Apple o activos de más volatilidad, pasaron lo mismo. Este caso no terminó de cerrar el gap, todavía le queda, así que también se ve interesante. En otros casos que tuvimos el QQQ, sería el Nasdaq, también tiene un cierre de gap y de hecho quedó más arriba, así que se ve también interesante. Por lo tanto, les recomendaría que miren un poquito esos activos. En este caso, por ejemplo, Tesla volvió al canal bajista que tenía. En este caso le habíamos hecho un muy buen porcentaje con toda esta subida, un 18%, y vendimos, recordemos que habíamos vendido, lo habíamos hablado en el newsletter semanal, de hecho esto, y ahora está en el centro del canal. Veremos cómo se desarrolla en la próxima semana, pero hay cosas interesantes. Ahora, si vemos como noticias interesantes que se pueden llegar a ver la semana que viene, veamos un poquito qué fue lo que anotamos en el newsletter que publicamos hoy. Semana que viene tenemos expectativas de inflación el lunes, esto es hora Nueva York, a las 12. Y luego tenemos varios datos de inflación el martes, miércoles y jueves. Y también tenemos el viernes expectativas de inflación. O sea que tenemos datos importantes y solicitud de desempleo también, que es otro dato importante. Así que tenemos bastante volatilidad la semana que viene, así que hay que estar atentos cómo reacciona el mercado. Recuerden que si quieren recibir estas noticias y ver estos análisis, se pueden suscribir gratuitamente en la página que les comenté. Entonces, en el link de la descripción, en el link de que figura en la descripción, pueden acceder y suscribirse totalmente gratuito, simplemente poniendo su correo acá y listo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.